Hola a todos, este video es una elaboración del área de lenguaje de Instruimos. El día de hoy veremos los personajes en el texto narrativo. Recordemos que los textos narrativos, sean novelas o cuentos, pues tranquilamente van a tener unos personajes. ¿Por qué son vitales los mismos? Porque ellos son los que fundamentan como tal todo lo que tenga que ver con la narración. Por ende son los que conducen los hechos o los acontecimientos que se realizan. Recordemos que tenemos de forma realista o muy natural lo que serían los personajes, es decir, lo que podemos ver en cualquier novela, digamos, histórica, ¿sí? Una novela más de ese corte, pues como romántico, ¿sí? También podemos tener de forma alegórica algunos personajes que son aquellos que nos ayudan como a vislumbrar comportamientos de los seres humanos. Muchas veces los podemos representar, como los vemos en las fábulas, con animales, ¿sí? También tenemos de una manera un poco más fantástica como libros de corte de Harry Potter o también del Señor de los Anillos, en los cuales vemos hadas, monstruos, elfos, etcétera. En todo caso, lo que se busca con los personajes es que le den ese hilo conductor a la historia y por ende también debemos clasificarlos de una manera porque no todos son los mismos. Tenemos a unos personajes en cuanto a su personalidad, es decir, tenemos en primera instancia los personajes tipos, es decir, aquellos que nosotros tranquilamente podemos considerar como de un solo género. Es decir, cuando nosotros decimos, que este es el personaje que es un poco más jocoso o gracioso, este es el personaje que es un poco más vaguito en la historia, este es el personaje que es un poco más avaro, etcétera, ¿sí? Esos son los que nosotros llamaríamos los personajes tipos. Ahora tendríamos lo que serían los personajes individuos, que son aquellos que tienen una mayor carga psicológica, y cuando hablamos de mayor carga psicológica hacemos referencia a lo que sería estrictamente pues como el cómo se desenvuelve el personaje, ¿sí? Eso tiene que ver mucho como con ciertos personajes principales de las historias, porque ellos mismos pues, nos van a estar pues como moldeando su pensamiento a lo largo de la misma historia, ¿sí? También hay que tener en cuenta la participación de los mismos eh, personajes, y entre ellos tenemos los personajes principales, ¿sí? Que son aquellos que tienen pues esa mayor participación en la historia como tal, y son los que nosotros catalogamos como los protagonistas. Sin embargo, también tenemos los antagonistas, que sería la contraparte a ese protagonista y que sin embargo complementa como tal al protagonista, porque el protagonista pues siempre debe tener una contraparte para tener como ese conflicto, lo que nosotros llamaríamos el nudo. Y también tenemos unos personajes secundarios, que son aquellos que aunque su papel sea menos relevante, son pues como también vitales en la historia, para que así pues la misma se vaya desenvolviendo y no solamente se quede como tan rutinaria en dos o tres personajes principales. También debemos tener en cuenta lo que sería la parte psicológica, ¿sí? Y para ello recordamos en cuanto a lo que serían unos personajes planos, ¿sí? Lo que tiene que ver con estos que nosotros ya ahorita catalogamos como los personajes tipos, ¿sí? Es decir, son aquellos que no experimentan una evolución o transformación a lo largo del relato, sino que son, como se dice aquí, son muy sencillos en su forma de ser. Y también los redondos nos recuerdan a lo que serían los personajes individuos, ¿sí? Que son aquellos que sí su caracterización es más compleja, como ya lo vimos acá, porque la carga psicológica es aún mayor, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que esos mismos personajes redondos o individuos son aquellos que también comparten esta característica de ser los principales en una historia. Por lo tanto, son los que experimentan, los que reaccionan, ¿sí? Los que cambian o evolucionan a lo largo de la misma trama, y que por ende son los que le van dando como una especie de hilo, no de hilo conductor, sino una especie como de más emoción al cuento como tal, ¿sí? O al texto narrativo que se esté manejando en el momento. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que la voz de los personajes se puede reproducir mediante unos modelos, que son tres. El primero sería el estilo directo. Cuando estamos hablando del estilo directo, es aquel que tiene que ver con la textualidad, es decir, que reproduce las palabras como son del personaje. Aquí tenemos un primer ejemplo. Juan pensó, aquí ya no aguanto 2 días. Acá vemos estos dos puntos que nos abren como tal la interpretación,
¿sí? O mejor dicho, las palabras del protagonista, digámoslo aquí, o el personaje que nos está hablando. También tenemos en este segundo caso, es el mismo ejemplo, pero a través de lo que serían las rayas. Las rayas como tal nos dan cabida o nos ayudan también a identificar que alguien está hablando, y en este caso sería uno de los personajes. Cuando vemos aquí, ¿sí? Aquí ya no aguanto 2 días, pensó Juan, ¿sí? Entonces vemos dos ejemplos como puede aparecer, pero de todas maneras lo que sí podemos tener en cuenta es eso tranquilamente, que es un estilo un poco más directo de cómo nos está hablando el personaje. Ahora tendríamos lo que sería un estilo indirecto. El estilo indirecto, ¿por qué parte? Porque ya no utiliza marcas textuales como la raya, ya no utiliza dos puntos, ya no utiliza, por ejemplo, tampoco las comillas, ¿sí? Sino que viene todo así normal de recorrido. Es como si acá quitáramos la primera persona, ¿sí? La primera persona del singular, y la cambiáramos por la tercera persona del singular. Entonces, como tenemos en ese ejemplo, Juan pensó que él allí no aguantaba 2 días, ¿sí? Entonces, ahí la idea, porque hablamos de un estilo indirecto. Y también tendríamos lo que es el monólogo, que es una variante en la que el personaje habla consigo mismo, ¿sí? Una cosa es hablar acá en primera persona, pero aquí lo que estamos ya entendiendo, ¿sí? Es que hay un estilo directo. ¿Por qué? Porque hay un narrador que le abre como la palabra al personaje estrictamente. En cambio, el monólogo es un texto en el cual el personaje está constantemente hablando el mismo y en el cual puede expresar sus sentimientos o emociones, como lo vemos en este ejemplo. ¿Por qué vida ingrata? ¿Qué he hecho yo para que me arrebates en tan horrible trance el amor de mi vida? Ella tan hermosa y productiva, era la mejor persona que conocía. Entonces vemos que sí se da todo en primera persona en singular, pero vemos como que él estuviera hablando consigo mismo. Así es como decimos que sería un monólogo. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a tener que identificar qué tipo de personaje estamos como teniendo de acuerdo a los textos que nos están dando, ¿sí? Casi siempre cuando son monólogos, ¿sí? Pueden ser cuentos más que todo, ¿sí? No son tan extensos, pero cuando estamos hablando del estilo directo e indirecto, ya sabemos, el estilo directo tiene unas marcas textuales, el estilo indirecto no. Es una especie que también, como nosotros podríamos decir, de parafraseo. Y hay que tener pues muy en cuenta, jóvenes, que los personajes, de acuerdo a su participación, a su personalidad, o sea, de psicología, nosotros los podemos catalogar tranquilamente. Entonces, esperamos que todos los textos narrativos que ustedes se enfrenten de aquí en adelante siempre tengan como presente lo que son los mismos personajes o la caracterización de los mismos, para que si ustedes sepan identificar en primera instancia lo que sería, ¿cierto? Los individuales, los principales, ¿sí? Los redondos, como llamamos aquí, y luego vayamos a unos secundarios que serían los que también podríamos llamar los planos o también los tipos. ¿Listo? Entonces, eso es todo por hoy. Nos complace pues que hayan visto este video y que sea de gran utilidad en su proceso de aprendizaje. Los esperamos de nuevo. Muchas gracias.